Buenos días, mis amados. Hoy es sábado 19 de abril de 2025. También estamos celebrando la Pascua y me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a todos una feliz Pascua. Aunque es una fecha simbólica, significa un paso. El fallecimiento de nuestro gran maestro, cuando nos presentó su presencia aquí, y nos trajo muchos conocimientos, mucha información, muchos ejemplos, y hoy más que nunca estamos viendo la importancia de sus enseñanzas. Sin importar creencias, sin importar la época, de las fechas, porque las fechas son calendarios, y los calendarios se crean dependiendo de los movimientos, de la posición de los astros. Pero esto es simbólico, no tenemos que discutir aquí si la fecha es exacta o no. Lo que importa son las situaciones que nos traen oportunidades de cambio. Y el gran cambio de la humanidad comenzó con la venida del avatar crístico, conocido aquí como Jesús, u otros nombres que quieran darle. De todos modos, hoy vamos a tocar otro tema. Aunque el fin de semana es largo, no paramos de trabajar aquí, porque las vacaciones son para los que quieren tomarse unas horas de descanso, o un poco de viaje, pero aún así también siempre es un momento de cambio, de aprendizaje. Hace tiempo que viene aquí para hablar de enfermedades degenerativas. Como siempre, las conciencias están interconectadas y hubo una seguidora aquí en el canal, Rebecca Einstein, que pidió hablar sobre el Alzheimer. También dice en tu pregunta, además de hablar del Alzheimer, ¿cuál es esta situación? Le dice a Rebecca, que cuida sola de su padre, que le gustaría entender esta condición espiritual. Hoy vamos a traer aquí, entonces, no solo el Alzheimer, sino también el Parkinson, la esquizofrenia y muchas otras situaciones conocidas como enfermedades degenerativas, porque es una degeneración del sistema cerebral, de la capacidad psíquica que ordena acciones mientras el alma está encarnada. Recordando que la manifestación es en el cuerpo físico, pero siempre es espejo de una situación que el alma quiere vivir o depurar. Hay muchas razones, desde una perspectiva espiritual, por las que desde una perspectiva espiritual entendemos que somos almas inmortales. Estamos temporalmente aquí en un cuerpo humano, como en cada una de las encarnaciones anteriores que hemos tenido. Vinimos aquí en cuerpos físicos materiales para experimentar una limitación de nuestra conciencia, limitada por los velos del olvido, pero regida por la capacidad psíquica y mental de nuestro cerebro, que es parte de este cuerpo. Todo lo que al final de la vida corporal se apaga o se convierte en polvo es parte física. El alma, que no es física, siempre sobrevive y continúa en su cuerpo etérico, que es el cuerpo espiritual, el cuerpo del alma. Tenemos este entendimiento, por eso sabemos que la experiencia hecha aquí termina aquí. Comienza y termina dentro de una existencia física. Pero la energía que da forma a la matriz de cada encarnación es una continuidad del aprendizaje. Siempre hay un porqué. A veces el alma experimenta una situación nueva en esa encarnación, nunca antes vivida, pero muchas veces se trata de ajustar lo que no fue bien resuelto en vidas pasadas. Cuando hablamos aquí de que nuestro cuerpo físico tiene vórtices energéticos, también llamados chakras, que reciben y envían energía todo el tiempo, como si fueran plantas de energía. Nuestro cuerpo es, de hecho, una central nuclear, una máquina de experimentos. Somos energía de la fuente creativa fragmentada hasta el último pedacito, el mínimo, el más insignificante pedazo de esta gran consciencia, que es la mónada que estamos formados y que de hecho somos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ciñámonos al tema de hoy. ¿Por qué se manifiestan determinadas enfermedades, por ejemplo las degenerativas, como las mencionadas? Siempre hay múltiples posibilidades. Aquí no podemos decir que 2 más 2 es 4, porque esto no es matemática. Aquí es consecuencia, acción y reacción. Causa y efecto. La ley del retorno. Y, sin embargo, hay experiencias, lecciones que aún no se han probado. Porque estamos aquí en una escuela de almas y todas las lecciones deben transmitirse en algún momento, en alguna existencia, en alguna encarnación. Solo cuando se han aprendido, comprendido y practicado todas las lecciones de la ética, el alma está realmente lista para pasar a un nivel superior, dejando el mundo de las pruebas y expiaciones para el mundo de la regeneración. Estamos en la última encarnación, en condición de pruebas y expiaciones. Repito esto porque hay mucha gente que piensa que no habrá más encarnaciones en la Tierra. Sí, lo habrá, pero ya no en la condición de pruebas y expiaciones, en la condición de un mundo de regeneración totalmente diferente. Probablemente, Algunos de nosotros todavía desencarnaremos antes del final de la transición y nuestra conciencia estará lista.
para la nueva tierra. Y ahora regresarán una vez más, en la forma, como hoy sabemos, a través de la fertilización y gestación de un feto en el útero de la madre, o en encarnación materializada instantáneamente, que es lo que sucederá en la siguiente etapa, en la nueva tierra. La única persona que no tenga la frecuencia de la nueva tierra no volverá a reencarnar en la tierra. Entonces este no tiene frecuencia, no regresa aquí, va al planeta apropiado. La tierra se exilia, como siempre dicen. Pero esta última encarnación, el alma que se encarna ahora, a partir de 1950, todas las almas sabían que sería la recta final del gran ciclo. El alma allá en el plano astral, antes de encarnar, recuerda su pasado, conoce el futuro y conoce su condición. En su autoevaluación, determina lo que aún queda por hacer. Muchas almas dejaron muchos asuntos pendientes en otras encarnaciones y ahora las cosas se han acumulado. Por eso hay personas que realmente tienen problemas en esta vida. Pero fue la propia petición del alma, el propio plan del alma lo que estipuló esto. O se hace todo ahora, o queda pendiente. Es como ese estudiante de un colegio que, en los últimos 2 meses necesita sacar una nota casi perfecta, casi la máxima. Y entonces se pone difícil. Mucho más difícil que ese estudiante que se preparó todo el año y se quedó con un excedente de calificaciones y, en los últimos 2 meses sacando una nota mínima, podría ser casi 0, pero aún tiene posibilidades de aprobar. Muchas almas, hoy, que viven en un cuerpo físico, material, que ya han desencarnado, que todavía están encarnadas, pero se les conoce como personas que tienen una enfermedad degenerativa en el área del cerebro. Hay muchas enfermedades, de vez en cuando aparece alguna nueva de la que nunca hemos oído hablar, pero eso no importa. Las enfermedades degenerativas en el área neural, cerebral y psíquica están relacionadas, en su mayor parte, con asuntos pendientes de vidas pasadas. Algo que esa alma, mientras encarnó en una vida anterior, planeó, diseñó a través de su conciencia, su mente, su cerebro, su capacidad de crear cosas. Si ella lo usó para dañar a alguien, hacerle daño a alguien, traerá a esta vida una energía acumulada en esa zona del cerebro, una energía negativa, que se transforma en estas enfermedades conocidas como degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia y muchas otras. Una pequeña diferencia que podría decir aquí es en relación al Alzheimer, porque también tiene algunas causas creadas en la existencia actual. Es muy común cuando veo a algunas personas y siento la causa, como el Alzheimer. La mayoría de los casos están relacionados con vidas pasadas. Arquitecturas mentales diseñadas para practicar lo que no es ético, perjudicando a algo o a alguien. Pero es interesante que aparecen muchos casos en los que el alma actualmente encarnada creó y desarrolló este Alzheimer sin tener deudas del pasado, a modo de protección. Muchas almas encarnadas hoy que desarrollan Alzheimer, lo han hecho en esta vida actual, en el tiempo que ha pasado. En los años anteriores, en los años pasados, ya sea en su niñez, en su adolescencia o incluso en su edad adulta, pasaron por dificultades muy difíciles, experiencias muy traumáticas, desagradables, condiciones familiares o profesionales que les hicieron mucho daño. Les causaron mucho dolor, malestar, mucho desamor. Y se protege olvidando, porque el Alzheimer produce amnesia de conciencia. Se olvida. Si tienes contacto con personas con esta enfermedad, sabes que la gente no recuerda lo que pasó ayer ni hoy el recuerdo más reciente. Sin embargo, puede recordar cosas de su infancia, porque no tuvo este problema cuando era niña. E incluso si se trata de una vida pasada, nunca programará el Alzheimer para la infancia. Necesita vivir la vida, hacer sus experiencias, sus recapitulaciones, aprender sus lecciones, hacer sus rescates y luego sí, a mayor edad pasando por esta situación y a veces también está el karma colectivo de la familia, porque cuando una persona tiene Alzheimer, prácticamente deja de sufrir, porque no está muy presente en la vida. Entonces, a menos que realmente no tenga un dolor físico que cause mucho dolor, el Alzheimer no es una enfermedad que cause dolor a una persona. Y solo se desencarnará, incluso cuando haya un problema en otra víscera, en otro órgano, en la parte más importante del cuerpo. Pero para la familia, especialmente los que cuidan a ese enfermo, aquí está el caso de Rebeca, que cuida sola a su padre. A veces la deuda no es con el paciente. La deuda es con la persona que necesita cuidar al paciente. Por tanto, la situación se configura porque las almas hacen su propósito, antes de encarnar, siempre con un motivo muy claro. No hay castigo por leyes divinas.
Es la conciencia misma, que es nuestra alma, la que reconoce las desviaciones del camino y ahora busca regresar, volver al camino. Porque no le queda otra manera de continuar su proceso evolutivo. Recordando que aquí se ha dicho muchas veces que no hay posibilidad, siempre hay una causa. Si somos almas eternas, estamos en un camino que continúa infinitamente. Cuando nos desviamos del camino, es necesaria la necesidad de volver al camino. Entonces, en el caso concreto de Rebeca, el Alzheimer de tu padre puede estar vinculado a un proyecto colectivo, porque sois dos personas, tú y tu propio padre. Él hace tu proceso de rescate y tú también. Porque el Alzheimer siempre involucra a otras personas además de ese paciente. Es imposible que una persona con Alzheimer esté sola, no hay manera. Ella va a necesitar a alguien. Entonces, hay múltiples situaciones, pero siempre justas, para corregir nuestro historial. Cuando entendemos las leyes naturales, las leyes divinas, las leyes de la vida, comenzamos a aceptar por qué causamos esto, lo sembramos. Y si sembramos, también cosecharemos de las mismas semillas. Entender, aceptar. Comprende y acepta dejar ir. La carga se vuelve liviana cuando pasamos por este proceso. La resistencia a aceptar es la carga más pesada en todas las situaciones en las que las personas necesitan cuidar de otras personas, o incluso cuando las personas tienen sufrimiento, dolor, pérdida. La resistencia es no aceptación. Y luego todo se vuelve más difícil. Cambiar, porque resistirse al cambio no lo solucionará. Si tienes que mudarte de casa. Si te resistes, te resultará complicado en la primera caja que tengas que preparar, para guardar las cosas. Desde el primero hasta el último, es una molestia interminable. Ahora, si empiezas a aceptar, necesito cambiar, así que hagamos el cambio. Harás el cambio feliz, feliz. E incluso encuentra motivos para sentirse feliz, porque no solo va a cambiar de casa, sino que va a cambiar de entorno, cambiar de energía, porque en el cambio se libera mucha energía. Cuando tocas esas cosas que han estado guardadas durante mucho tiempo, es como respirar aire nuevo. Entonces, cuando lo aceptamos, las cargas innecesarias quedan atrás. Obviamente, las necesarias seguirán. Porque no vamos a liberarnos mágicamente de una situación. A veces la lección se aprende y termina, pero a veces es necesario seguir el camino, todavía hay continuidad. El Alzheimer tiene muchas causas, pero tiene la particularidad de ser también una protección. Como dije, esa persona no quiere recordar. Fue profundamente herida en su alma, en esta encarnación, por alguien cercano a ella. Por eso prefiere olvidarlo, esconderlo debajo de la alfombra. Luego borra el recuerdo. El Parkinson es un poco diferente porque no afecta tanto la memoria, afecta más el cuerpo físico, los movimientos, en definitiva la estabilidad. Pero también es causada por un problema en el sistema neuronal. Siempre está ahí en el cerebro, la caja mágica. También tiene características, porque es una región específica. Todos los problemas desde el cuello hacia arriba significan cosas que usamos la cabeza para crear algo que causó dolor y sufrimiento a personas o cosas. Podrían ser animales, plantas, naturaleza, ¿por qué? Toda creación divina es una energía de la fuente, la misma fuente, nosotros, en nuestras almas. Así que no hay necesidad de dar demasiados detalles sobre el Parkinson, porque es una de las situaciones. La esquizofrenia es un estado que muchas veces se acerca o entra en un estado de locura, donde la persona pierde el control racional, pierde la razón. Se vuelve vulnerable porque es incapaz de actuar de la manera que otros entienden que sería normal. La esquizofrenia también es una protección del alma, pero a diferencia del Alzheimer, porque la esquizofrenia está ligada al miedo a que el alma no tenga el coeficiente de frecuencia para ascender. Sabiendo que es la última encarnación en pruebas y expiaciones, y el alma tiene deudas bastante importantes que saldar, que redimir, pruebas que aún deben pasar, y le da miedo. Miedo de fracasar. Si falla ahora es fatal, para todas las almas, ¿no? Al fracasar ahora, el alma decide exiliarse. No puede ir a la nueva tierra, va a otro planeta de pruebas y expiaciones, lo que sería el peor daño para un alma que es capaz de avanzar. Y todas las almas encarnadas tienen condiciones, algunas mínimas, pero las tienen. El problema es que muchas almas encarnadas hoy continúan, en lugar de pagar sus deudas pendientes, creando más deudas. Entonces la cosa se complica.
Esto escapa al coeficiente necesario. No hay otra manera. Por eso, mucha gente dice, pero hago todo bien, soy una persona correcta. Fulano de tal es muy buena persona, no se equivoca, no mata una mosca. Y está pasando por muchas situaciones difíciles. Sí, porque tiene una historia del pasado. Me alegro que ahora esté correcto, hace todo bien, de lo contrario si la carga ya es pesada. Imagina cómo sería si cometiera aún más errores. La esquizofrenia protege al alma porque no es consciente, no tiene responsabilidad por sus acciones. Un alma es responsable de sus acciones cuando tiene conciencia, sabe lo que hace, sabe que no es ético y aún así lo hace. Ah, nadie lo ve. No hay problema, la ley de los hombres lo permite. Sí, la ley humana lo permite, pero la ley divina no. Entonces, ella sabe que en ese estado de conciencia, de esquizofrenia, de locura, y todos los demás casos relacionados, similares a esa situación, se refieren a una posibilidad muy alta en el alma, de lograr a través de esta situación, una existencia sufriente de esta manera, porque la persona sufre, prácticamente se le borra la vida. Es el precio que paga, lo elige de antemano para garantizarse. Por enfermedad paga la cuenta y por enfermedad no puede. No es que no pueda, ya no es responsable, porque en realidad no tiene conciencia. Esto es muy importante porque un día incluso hice un audio sobre este tema que la primera vez que el alma experimenta lo que llamamos el mal practicado. Si nunca practicó eso la primera vez y todas las almas pasaron por esta etapa, estamos en un mundo de dualidad, creando en la luz y creando en la sombra. Cuando creamos en la sombra, realizamos actos considerados malos. Cuando creamos en la energía de la luz, creamos lo que se considera bueno. Pero, ¿cómo vamos a saber que está bien y que no si no hacemos los experimentos? Entonces, en algún momento el alma pasa, en una vida hace el bien y en la próxima vida hace el mal, en la misma situación. Ambas caras de la moneda. No crea karma cuando crea el lado negativo, porque ella tiene que experimentarlo. El gran problema es que después de haber hecho el experimento, en el lado luminoso y en el lado oscuro, el alma tiene conciencia, porque aunque sea de vidas pasadas, tiene el subconsciente. Ella lo sabe. Y puedo decir esto con confianza porque puedes probarlo. Nunca has matado a nadie, pero sabes que no puedes. No es ético según leyes más estrictas. No puedes robar, no puedes dañar a alguien. No puedes hacer trampa porque lastimarás a otra persona. Entonces tienes esta conciencia. ¿Por qué tienes esta conciencia sin haberlo hecho en esta vida? Porque tú hiciste las experiencias y las entendiste allí atrás. Pero hay mucha gente que cierra los ojos y vuelve a hacerlo porque te dará ventaja. Porque es bueno. Es como una adicción. A nadie le gusta la adicción. El propio adicto quiere escapar de su adicción. Pero la adicción es buena. Es difícil dejarlo ir. Es delicioso. Es como tener dulces delante y tener hambre, querer comer y no comer. Es difícil resistir la tentación, las tendencias. Tenemos deudas, como dijimos aquí, de reparación, de reajuste, de redención de cosas mal hechas en el pasado, cuando las hicimos sabiendo que no era lícito. Y aquella alma que elige una situación donde se considera una enfermedad degenerativa de su sistema cerebral, no tiene la responsabilidad, por lo que no cometerá ningún error. Porque ella no tiene esa conciencia, no actuará sabiendo que no puede hacerlo. Puede que incluso haga cosas malas, pero no lo sabe, no tiene conciencia, entonces no es responsable. Y al mismo tiempo, con esta situación, salda sus deudas. Es un plan del alma. Entonces, alguien me pregunta a menudo, pero entonces estas personas que no tienen conciencia, que tienen problemas cerebrales, ¿cómo van a hacer la ascensión si no pueden hacer cambios, no pueden entender? No se pueden entender estas situaciones que se avecinan, este conocimiento. Y siempre digo que no es conocimiento, no es comprensión, no es comprender las cosas que definitivamente ayudarán. Estas son nuestras acciones. Y estas personas que hoy no pueden actuar conscientemente, ya sea por una enfermedad u otro, cualquier problema, pagan la deuda y no contraen otra deuda de ninguna manera, porque no tienen conciencia. Siempre que hay un ser humano con un problema de salud que afecta su conciencia, no es responsable de las acciones que realiza, ya no contrae deudas. Y por estar en esta situación, salda sus deudas,
porque toda enfermedad es una cura para el alma, sea dolorosa o no. Como vemos aquí, el Alzheimer y el Parkinson son enfermedades que causan dolor, como el cáncer. Como cualquier otra enfermedad que sabemos que son realmente horribles, el dolor es insoportable. Pero de igual manera limpian. Energía vieja y estancada. Podríamos mencionar aquí otras enfermedades, pero creo que estos 3 ejemplos son suficientes para que cada uno pueda hacer sus propias reflexiones. Comprender situaciones propias o de familiares, personas cercanas. Qué fantástico es todo esto. Fantástico a pesar del sufrimiento, a veces lo mismo, una persona que está en coma. La persona que está en coma, ya no siente sufrimiento, no está anestesiado, no está sintiendo su cuerpo. De hecho, el alma encarnada, cuando el cuerpo está en coma, apenas permanece allí. Ella siempre es como cuando dormimos, el alma se va. Sal ahí fuera, con calma. Solo espera el momento de cortar el cordón de plata, de liberarse, de desencarnar, como dicen. ¿Por qué no va entonces? Estás perdiendo el tiempo ahí. En un coma irreversible, el alma podría irse. Y anticipa tu viaje, porque está ahí esperando. ¿Pero por qué espera? Porque hay alguien ahí, en esa situación, cercano a ellos, normalmente familiares, que necesita ellos, normalmente familiares, que necesita entender algo. Entonces lo hace en pequeño, ni siquiera es un sacrificio, pero le da tiempo. Me voy a quedar un poco más, porque ella lo sabe, ya tiene conciencia. Más alto. Nuestra alma, cuando sale del cuerpo, en sueño, en estado de coma, tiene conciencia de la 4ª dimensión. Sabe quién en la familia necesita entender una lección y espera a ver si esa persona aprende la lección. Porque a veces hace clic y la persona entiende algo, a veces es demasiado apego por parte de personas conocidas. Déjalo ir, déjalo ir. Este desapego es tan importante que hay casos donde la gente está ahí llorando por la muerte anticipada de su familiar y lamentando su partida porque se va a morir, porque nos va a dejar ese anhelo, ese dolor. Y se apegan a esa persona y el alma que está ahí queriendo irse sufre, porque se siente aferrada, atrapada. ¿Qué pasa? Las leyes divinas que todo lo conocen y promueven, hacen que ese paciente obtenga una ligera mejoría. Ops, reaccionaste. Entonces esas personas que estaban allí aferradas y llorando y no querían ni siquiera irse de su lado, se sienten aliviadas y se alejan un poco, elevan un poco su frecuencia, su energía. ¿A qué te dedicas? Libera esa alma que se sentía atrapada, con tantas manos y tantos brazos. Luego aprovecha ese pequeño espacio de libertad y se va. La mejora de la muerte, como se la conoce. Es interesante porque cuando empezamos a comprender las leyes divinas, todo parece más sencillo y menos doloroso. Porque se supone que la vida no debe ser dolorosa. La vida hay que vivirla felizmente. Porque la alegría tiene una frecuencia de sanación individual y colectiva. La alegría incluso cura la conciencia de Gaia, nuestra madre, la conciencia materna del planeta. Gaia es una conciencia femenina, por lo que aquí hay un planeta de creación mucho mayor que muchos otros planetas. Necesitamos entender un poco más. Como dice esa parábola bíblica, no sé quién fue el autor, porque la Biblia no fue escrita por Jesús, como la gente piensa. Si puede tener citas de sus frases, palabras, pero alguien ahí que escribió parte de la Biblia dijo que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Confieso que las primeras veces que escuché esa frase pensé, murió. Y no, murió y sufrió. A veces no tenemos mucho conocimiento de la gramática, del diccionario, pero sea lo que sea, eso es la comprensión. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Mi pueblo sufrió. Sufrió porque no tenía conocimiento. Podría sufrir menos. Porque todos van a morir. Entonces no puede ser. Pereció o murió porque todos nosotros, mientras estamos en la 3ª dimensión, en el mundo de las pruebas y expiaciones, el alma necesita desencarnar y reencarnar sucesivamente hasta completar su aprendizaje. Y lo sepas o no, morirás de la misma manera. Bueno, no creo que sea necesario profundizar más en este tema. También queremos aprovechar esta oportunidad para responder a la pregunta de Rebeca. Pero también era un tema que ya venía a tratarse aquí a través del audio. Y a través de estos ejemplos, estoy seguro de que todos ustedes también asociarán otras situaciones similares y las comprenderán.
Porque siempre tendremos que pasar a través de las 3 fases para la curación, para nuestro bienestar, para que el mundo sea más ligero, más placentero y que nuestro tiempo también lo podamos vivir con más alegría. Así que siempre pasamos por comprender, aceptar y dejar ir. No hay castigo, hay aprendizaje. Y ahora los dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste.